Antes de llegar a la neumonía hay muchas cosas para trabajar, ¿sí? Bueno, y dentro de ese contexto, ¿podés volver un ratito? Ingresan, ¿no es cierto?, las violaciones, la coerción física, la reclusión, la privación de las necesidades básicas, la intimidad. Un paciente cuando ingresa al hospital, por ejemplo, por el servicio de guardia, no tiene acceso a ninguna cosa, salvo lo que tiene puesto. Y si tiene una segunda ropa, es probable que la pierda dentro del sistema. Los pacientes que están en la sala, que ahora se está trabajando porque hay un amparo en contra del hospital para resguardar los derechos de los pacientes, generalmente entran dentro de un circuito colectivo. O sea, los pacientes no tienen su propia ropa, y si trajeron su propia ropa va al lavadero y vuelve con la ropa de Carlitos, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene que ver con los derechos humanos dentro de esta área no funciona, nos falta mucho desarrollar para acercarnos a lo que debiera ser, ¿no? Lo que sí hemos avanzado, que sí tenemos ahora un marco legal en el país. Todavía la provincia no está adherida en forma legal, digamos, pero sí está tratando de implementar la ley de salud mental a nivel nacional, ¿sí? Bueno, este es otro de los problemas. Hay grandes diferencias en cuanto a la distribución de los recursos humanos. Por supuesto, unos son los países desarrollados y otros son los países pobres. Nosotros estamos dentro de los países pobres, pero miren lo que son los números. Los principales obstáculos impiden ofrecer un tratamiento, ¿no es cierto? Los países de ingresos bajos, digo, cuentan con 0,05 psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Mientras que en los países de ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces mayor y las de la enfermera 70 veces mayor. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra área, en este momento está el hospital tratando de descentralizar los servicios, pero sin invertir en lo que es recurso humano. Se necesitan equipos de salud mental especializados en cada uno de los centros de salud. Tenemos en este momento dentro del sistema público una sola profesional psiquiatra infantil para toda la provincia. Y estábamos hablando de ¿cuántos niños? El 20% de nuestra provincia, 100.000 niños, ¿no es cierto? Supongamos que de esos 100.000 niños digamos, hagamos una proyección positiva, 60.000 niños accedan a una atención a través de una obra social. Quedan para el sistema público, mínimamente para garantizar, 40.000 niños, ¿sí? Camas de internación, los niños de 14 a 17 años, los adolescentes dentro de ese rango de edad, estamos peleando dónde se pueden internar, porque el hospital ya no quiere internarlos porque es un hospital de adultos, el hospital de niños no los recibe porque atiende hasta los 14 años, ¿sí? ¿Y a dónde les parece a ustedes que está la franja de mayor vulnerabilidad? En los 14 a 17 años, ¿sí? Por eso es que es importante, nosotros somos defensoras de derechos, ¿sí? Nosotros somos quienes trabajamos con la población de beneficiarios, con los familiares, a quienes les vamos a acercar, digamos, esta información de cuáles son los derechos como ciudadanos. Bien, sobre todo viendo cuánto invierte nuestro país en salud, ¿no? Bueno, sí, la próxima. Para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental hay que superar estos 5 obstáculos. Miren, la no inclusión de la salud mental en los programas de salud pública y las consiguientes consecuencias desde el punto de vista de la financiación. O sea, como el sistema de salud mental está fuera del sistema de salud pública, o sea, si bien es cierto, pertenece al Ministerio de Salud Pública, pero tiene asignada una partida económica que es totalmente insuficiente, ¿sí? Entonces, recién a partir de la ley prevé que el 10% del financiamiento de la salud pública en general debe estar destinada a la salud mental, ¿sí? Pero todavía la ley no está reglamentada a nivel nacional, tampoco a nivel provincial, y tampoco están los recursos, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. Pero el primer problema va más allá, es un problema valorativo y tiene que ver, yo les vuelvo a resaltar,
con el estigma que tiene, digamos, este concepto en la comunicación en general, ¿sí? Porque la palabra del loco, del peligroso, está lleno y cargado de emociones negativas, tiene que ver con el miedo, tiene que ver, digamos, con una serie de defensas que no nos permiten avanzar en ese sentido. Pero eso se modifica con la capacitación, ¿no es cierto?, y con conocer frente a qué estamos. Bien, la actual organización de los servicios de salud mental, que tiene que ver con esta primera premisa. Digamos, primero hay que incluirlo dentro del sistema de salud pública. En este momento hay muchísima resistencia de los hospitales en general de atender los pacientes, ¿no es cierto?, con patología psiquiátrica. Y obviamente que también tienen que ver con el desconocimiento y con la falta de recursos especializados, ¿sí? No hay profesionales y no hay recursos para pagar profesionales. Entonces los hospitales se resisten a recibir pacientes psiquiátricos, ¿sí? Bueno, los más vulnerables dentro, ya lo vamos a ver, dentro de estos grupos son los niños y los ancianos, y no hay espacios definitivos para ellos. Bien, otra de las cosas, digamos, es la falta de integración de la salud mental en la atención primaria, ¿sí? ¿Cuántos de estos nosotros, los que trabajamos dentro de esta área, tenemos la consigna de que los pacientes que están en el hospital, por ejemplo, puedan volver a su comunidad? ¿Cómo van a volver si no hay dispositivos? Necesitamos centro de día. En el último módulo vamos a desarrollar toda la clase de dispositivos que se pueden generar. Necesitamos acompañantes terapéuticos, necesitamos que los centros de salud tengan especialistas, ¿no es cierto?, que puedan contenerlo en su lugar de trabajo. Porque de esta manera organizado el sistema es totalmente iatrogénico, no suma la salud de las personas, ni tampoco tiene que ver con la economía en la salud, ¿sí? Es terriblemente costoso mantener un paciente durante un montón de años dentro de una institución, ¿sí? Bueno, la escasez de recursos humanos para la atención en salud mental y la falta de iniciativa en el terreno de la salud mental pública, ¿sí? Porque además, digamos, no solamente tiene que ver con la economía, sino con las formas de organización del sistema. Bueno, los gobiernos, los donantes, los grupos que representan a los agentes de salud mental, a los enfermos mentales, a sus familiares, tienen que trabajar para que aumenten los servicios de salud mental, sobre todo en los países pobres, como los nuestros. Ellos sacaron la cuenta de cuánto hay que invertir por paciente. Verán que no es una cuestión de dinero, porque acá no se necesita tecnología en términos de equipamientos, ¿no es cierto?, sino personal capacitado. Bien. Bueno, no sé si quieren que hagamos un pequeño paréntesis de 5 minutitos, porque esto que vamos a desarrollar es, digamos, el plan de salud de Europa, porque ellos, lo tomé como ejemplo, porque ellos, digamos, ya hicieron la revisión de este plan. Y en esto de que la escuchaba a la docente, a la licenciada Mamani, acerca de los estigmas que hay con respecto a la salud mental, considerando que la salud mental forma parte también de la persona, de la salud en general. También nos pasó que mucha gente nos consultaba y nos decía, pero esto es tan solo para salud mental, discapacidad, lo podemos hacer. No, todos estamos, digamos, convocados desde las distintas áreas. La propuesta es trabajar en equipo interdisciplinario. Hubo consultas de otros profesionales, enfermeros, agentes sanitarios, médicos, que también estaban interesados, ¿no? Hemos abierto también la propuesta considerando de esto del equipo interdisciplinario, así que muchas gracias nuevamente y iniciamos de nuevo este otro pedacito. Bueno, un gusto, ¿cómo les va? Las saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvina Delgado, ya me habían presentado, pero por ahí uno, como no soy del área del trabajo social, pero mi trabajo también es insalubre. Bueno, yo soy abogada, dentro de poquito docente, profesora universitaria y mediadora.
¿sí? Y creo que el tema de salud mental lo conozco de alguna manera por una cuestión más experiencial que teórica. ¿Sí? Pero bueno, le agradezco también a Martita que me invitó a participar y a poder desde mi área brindarles mis conocimientos, y creo que también va a ser un ida y vuelta, porque la ley puede ser muy linda, pero cuando no se aplica, ahí se genera un abismo que nos hace pensar, bueno, ¿en qué etapa estamos en el mundo jurídico o en la Argentina en este proceso? ¿Sí? ¿Estamos en la etapa de implementación del derecho o estamos solamente en la etapa, como dice Lorenzetti, que lo van a leer después en el dossier, o en la etapa de antes, que se hacían grandes declaraciones de derechos muy bonitas, la libertad, la propiedad, la igualdad, pero que después no se aplicaban? ¿Sí? Que había grandes violaciones a los derechos humanos en esa época, pero las declaraciones eran hermosas. Hoy, ¿en qué etapa estamos? En la implementación, dice Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de la Nación. Él dice, estamos en la etapa de implementación, y ya vamos a ver por qué lo dice. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, como las chicas no lo tienen, ¿sí? Vamos a ser un poco más generosos. Bueno, esto es una breve introducción nada más. ¿Sí? Porque por ahí uno habla, dice, ay, la ley, el decreto, la reglamentación, y a veces sobreentiende conceptos o nociones, o esta misma pirámide jurídica que para nosotros viene a ser, en nuestro Estado, bueno, esta pirámide de hecho fue ideada por Kelsen, ¿sí? Este filósofo, y él la consideraba como que cada Estado tiene una pirámide jurídica, que en la cúspide tiene la norma más importante y va, ¿no es cierto?, bajando hasta su base a las normas de menor importancia, o tal vez no llamarla de menor importancia, sino que dependen de aquella que está en la cúspide, ¿sí? En este caso, en la cúspide está la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto muchas veces, no sé, bueno, a mí siempre me gustó esta área, y me acuerdo en la primaria y la secundaria que aprendíamos, ¿no es cierto?, que la Constitución Nacional es lo máximo, bueno, y que tiene tantos artículos y que está dividido en dos partes, etcétera, etcétera, sobre todo en la secundaria. Pero acá es importante que digamos que en el año 94, con la reforma que hubo, ¿sí?, han cambiado muchas cosas en la Constitución Nacional, y tal vez aquello que nos acordemos, ¿sí?, ha quedado vetusto, bastante alejado de lo que hoy es la Constitución. Nuestra Constitución es una de las más modernas, no la más moderna, pero la Constitución provincial